Buenas tardes, Enrique y Cintia, ¿sí? Comenzamos las clases de Física 3 con esta presentación. Como podemos ver acá, en la primera imagen, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que era la claridad de imagen y lo que es la percepción visual. En este caso, ¿no es cierto?, el operador opera sobre diferentes variables para conseguir una imagen y cómo, ¿no es cierto?, el observador, que es el que tiene la percepción visual, puede llegar a discernir si es una buena o no imagen radiográfica para conseguir el diagnóstico. En la segunda imagen lo que se ve, ¿no es cierto?, es una lesión que puede presentar el paciente, ¿no es cierto?, y cómo se ve representada en la imagen médica, ¿no es cierto?, y cómo la diferencia entre uno y otro tejido forma el contraste. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es algo muy importante. Por ejemplo, ahí abajo, que le podría preguntar a medio mundo, ¿cuántas patas ve? ¿Cuántas patas tiene el elefante? ¿Tiene 4 o tiene 8? Depende del punto de vista, ¿no es cierto? Y en el otro vemos una imagen de distorsionada de una galería. ¿Sí? ¿Y qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? La imagen en este caso es una sucesión de infinitos puntos. Esta imagen analógica es una imagen infinita de infinitos puntos, ¿no es cierto?, que tienen una posición y que están en función de un brillo. ¿Sí? ¿Cuál es el principal problema acá? Que nosotros no podemos diferenciar dónde comienza una estructura y dónde empieza la otra, ¿sí? Ya que en este caso, como podemos ver, ¿no es cierto?, un punto ocupa un lugar en el espacio y tiene un determinado brillo, y al lado tiene otro que puede tener el mismo brillo y estar en otra posición en el espacio. Acá vemos lo que es una imagen digital, ¿sí? ¿Por qué la primera se ve borrosa y la segunda se ve de esa manera? Porque, digamos, en una imagen digital se tienen en cuenta dos cosas. La primera se llama el muestreo, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer el muestreo, nosotros dividimos a la imagen en una determinada cantidad de filas y columnas. Esa determinada cantidad de filas y columnas lo que nos está determinando es el tamaño del píxel y la forma en la que nos va a representar la imagen en forma digital, ¿sí? Mientras mayor sea la cantidad de filas y columnas, menor va a ser el tamaño del píxel, ¿no es cierto?, como ven en la segunda imagen, y van viendo que va tomando mejor calidad o definición de imagen. Eso lo que nos determina la definición espacial, o sea, el tamaño del píxel nos está dando la calidad de imagen que se va a ver, ¿no es cierto? Mientras que la segunda, que es la definición de contraste, ¿no es cierto?, es la cantidad de información que va a almacenar el píxel, ¿sí? Que en este caso se ve en ese eje coordenado cartesiano, ¿no es cierto?, vemos como si fuera un cubito. En este caso, lo que nosotros hicimos, a diferencia de la imagen analógica, es discretizar, o sea, asignarle un valor fijo a cada píxel. Entonces ese píxel va a almacenar, por ejemplo, un gris claro. El que está al lado va a almacenar el gris oscuro, el que está al otro lado el gris más oscuro, el otro negro, 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 negro. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros esta discretización? Nos permite determinar dónde comienza y dónde termina cada una de las estructuras que están estudiando o estamos estudiando. ¿Sí? Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo el objeto tiene el contraste alto o bajo, ¿no es cierto?, y cómo esto va afectando, ¿no es cierto?, tanto a la sensibilidad, ¿sí? Si el contraste en el objeto es alto, ¿no es cierto?, la sensibilidad de contraste va a ser alta, ¿sí?
pero a medida que se va reduciendo, dependiendo del tipo de placa que estemos utilizando, como pueden ver, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, la sensibilidad del contraste en la primera placa es bajo, mientras que en el segundo es alto, ¿sí? O sea que de hecho nosotros tenemos que tratar de tender al segundo ejemplo en donde, ¿no es cierto?, el contraste del objeto es bastante amplio y la imagen que conseguimos también tiene un contraste bastante alto. ¿Sí? Lo que vemos acá, ¿no es cierto?, es que si nosotros incrementamos la sensibilidad del contraste, vamos a ver más cosas, mientras que si la reducimos, ¿no es cierto?, nos va a reducir los elementos que estamos viendo dentro de la placa. ¿Eso dónde se ve? En una placa de tórax. Cuando ustedes reducen algunos de los valores, muchas estructuras de la placa de tórax no se van a ver. Y el médico, ¿no es cierto?, o si aumentan excesivamente los valores de la placa de tórax, el médico no va a ver alguna cosa como por ejemplo una neumonía incipiente o un depósito, digamos, o alguna neumonía, bronconeumonía en los conductos del paciente, puede pasarlo por alto. Y sin embargo, si ustedes cuando hacen bien la placa con sus valores correctos, van a encontrar que esa persona o tenía una neumonía incipiente o tenía una bronconeumonía consolidada digamos, en su árbol bronquial, pero no se veía porque no habíamos usado los valores correctos. De nuevo, acá vemos el contraste relativo y cómo, ¿no es cierto?, el tamaño del objeto influye en que se pueda ver o no se pueda ver en la imagen, ¿sí? Mientras más pequeño sea el objeto y menos sensible sea la placa o el detector, más invisible va a ser, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, una placa mamográfica, disculpen, van a poder ver un elemento mucho más pequeño de 0,2 milímetros. Mientras que si tienen una placa convencional, muy seguramente el elemento más pequeño que van a ver es mucho más grande que 0,5 milímetros, ¿sí? Y acá vemos, ¿no es cierto?, la borrosidad que se puede encontrar. Como pueden ver, está expresada en milímetros, ¿no es cierto? Una cámara gamma va a tener una gran borrosidad, el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía computada también, mientras que la fluoroscopía y la radioscopía van a tender a tener muy poca borrosidad cinética, ya que son estudios que son, digamos, que se hacen al instante, mientras que el ultrasonido, la cámara gamma, la resonancia magnética y la tomografía computada, ¿no es cierto?, realizan un estudio a través del tiempo, o sea que se están moviendo o están moviendo al paciente. Entonces, cualquier movimiento del paciente causa borrosidad. Acá vemos, ¿no es cierto?, el contraste relativo, o sea, la otra es la sensibilidad, en este caso es el contraste, ¿sí?, ¿no es cierto? En este caso está en relación directa con el ruido. Si fuera radiografía, está en relación directa con el miliamper segundo, o sea que si ustedes aumentan el miliamperaje o reducen el miliamperaje, si ustedes reducen el miliamperaje, aumentan el ruido. Si aumentan el miliamperaje, están reduciendo el ruido. Entonces están mejorando el contraste y la calidad del contraste en la imagen. Acá vemos algo muy importante, ¿no es cierto?, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es, digamos, la luminosidad o la iluminación que tiene que tener el cuarto donde se realiza el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Si la luz es demasiado excesiva, va a incidir sobre el ojo del observador y no le va a permitir ver o no le va a permitir diagnosticar perfectamente una placa. Entonces, la conclusión que se saca acá es que la luz que circunda o la luz que esté en el medio, en el salón donde se esté realizando el diagnóstico, tiene que ser muchísimo menor o tiene que emitir menos luminosidad que la de los negatoscopios, las pantallas que están utilizando los médicos para realizar el diagnóstico. Como pueden ver, ¿no es cierto?, el aumento o la disminución de la iluminación dentro del lugar donde se está haciendo el diagnóstico influye en poder determinar o influye en que el médico vea o no vea la patología presente.
en la placa. Bueno, acá estamos hablando de la sensibilidad y de la especificidad, ¿sí? La sensibilidad habla que dice que hasta el 60%, ¿no es cierto?, esté presente la patología en la imagen o estudio que estamos realizando, mientras que la especificidad indica que esté en un 80% ausente, ¿sí? Son dos factores contrapuestos. O sea que, en este caso, el médico va a determinar que tiene neumonía si está en un 60% seguro de que está presente la neumonía en la placa, mientras que no va a haber neumonía si la placa es sensible, específica, ¿no es cierto?, hasta un 80%. O sea, la placa está específicamente hecha para tórax, ¿no es cierto? En este caso, tórax, el médico va a decir no. Llega a la conclusión que no, la persona no tiene la enfermedad. O sea, la enfermedad está ausente. Mientras que en la sensibilidad, la enfermedad sí está presente, ¿no es cierto?, hasta un 60%. Esa es la principal diferencia entre sensibilidad y especificidad. La siguiente, no sé si hay otra. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto?, cómo el interior o el espesor del paciente, ¿no es cierto?, influye en la formación de la imagen radiográfica. Acá vemos una placa de tórax, en la cual, ¿no es cierto?, vemos valores correctos y valores incorrectos, ¿sí? En la primera vemos sobreexposición, en la segunda vemos valores correctos, ¿sí? Vemos en la segunda árbol bronquial, vemos y todo lo demás, mientras que en la primera lo único que se ve es la silueta cardíaca y no se alcanza a ver, digamos, todos los elementos necesarios para que el médico diagnostique la enfermedad.